Y una de las noticias que corrió en el día de ayer por las redes sociales, pues es la noticia de que el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional declaró ayer no culpable al ex administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichel Dicent, y condenó a otros 8 imputados en el caso Operación 13 por el fraude del 1 de mayo del 2021 en la Lotería Nacional, que ascendió a más de 500 millones de pesos, al motivar la sentencia en la que se descarga de toda responsabilidad penal al exfuncionario. Las juezas afirmaron que han sido altamente insuficientes los elementos de prueba en su contra. Las magistradas también descargaron al imputado Edison Miguel Perdomo por no comprobarse que recibió soborno y las demás acusaciones que le hacía el Ministerio Público. El segundo tribunal colegiado condenó a William Rosario Ortiz a 7 años de prisión por lavado de activos y sobornos. También se condenó a Eladio Batista a 6 años de prisión por asociación de malhechores y lavado de activos. Asimismo, las magistradas acogieron en forma parcial los acuerdos de 4 de 6 imputados arribados con el Ministerio Público, por lo que condenó a Valentina Rosario junto a Félix Santiago, Carlos Manuel Berigüete y Jonathan Brea a 5 años de prisión, 3 a ser cumplidos en Najayo y 2 suspendidos bajo condiciones. Los acuerdos que fueron acogidos en su totalidad fueron los del no vidente Miguel Mejía y el de Rafael Mesa, a quienes se les sentenció a 5 años suspendidos completamente, pero bajo condiciones. Vamos a conversar sobre esta controversial sentencia y para esto tenemos con nosotros ya en cabina a Francisco Álvarez Martínez, quien nos va a hablar de su valoración de la sentencia, de lo que dice el dispositivo de la sentencia, entre otras cosas. Francisco, bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Gracias, Miralba, por la invitación. Un placer estar aquí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo que no hay pruebas suficientes para unos, pero para otros sí? Yo tengo muchas preguntas con relación a este caso, pero vamos a empezar por ahí. Bueno, leyendo el dispositivo, primero hay que entender que el dispositivo es como el resumen ejecutivo de la conclusión a la que llegó el tribunal. En materia penal se utiliza en materia penal, distinto a otras materias, hay una cadena de decisiones que se van tomando a lo largo del proceso que impiden, entre comillas, esos fallos diferidos que uno ve en otras jurisdicciones, como por ejemplo en la materia civil, donde te dicen fallo reservado y duran 6, 7, 8 meses, un año para fallar. En materia penal, cuando se te cita para el fallo, si no se dio el día en que se concluyó al fondo, ese día, en teoría, el tribunal debe rendir su fallo, que es lo que vimos el día de ayer, que es el dispositivo. El dispositivo es el resumen de lo que el tribunal falló, pero el tribunal todavía no lo ha justificado. Si ese dispositivo, que abriéndolo aquí rápidamente veo que tiene 12 páginas, es la decisión del tribunal, cuando tengamos la sentencia íntegra, que creo que la fecha que se puso era mediados de abril, no recuerdo ahora mismo la fecha, en la sentencia íntegra que vamos a ver por qué el tribunal dice todo lo que dijo ahí. Es decir, ahora vamos a especular, porque el tribunal es que sabe en su cabeza colegiada, en sus cabezas, que llegó a esa solución, y nosotros solamente tenemos el preview de la película y no sabemos todavía cuál va a ser el desenlace. Pero ya sabemos el desenlace, no sabemos por qué la trama. Exactamente. Número 2, uno de los principales, el principal imputado, que también me di cuenta que su segundo nombre no era como yo siempre lo había dicho, porque parece ser Maisichel, no Michel, Luis Dicent, salió descargado por lo que el tribunal evaluó era una ausencia de pruebas. ¿Por qué sucede eso? En materia penal hay algo que se llama el estado de inocencia. Mucha gente le dice el principio de inocencia como una garantía. No, el estado de inocencia es esa condición que todos nosotros los humanos tenemos de que somos inocentes hasta tanto ocurra esto, que un tribunal evalúe la participación activa o pasiva en un caso donde se haya imputado un comportamiento penal y decida entonces si lo hicimos o no. Pero el si lo hicimos o no es, como uno ve en la serie, más allá de toda duda razonable, que es un criterio que aquí no aplica, pero es ilustrativo para entender la labor que tiene que hacer la parte acusadora de desbaratar, en buen dominicano, esa presunción de inocencia, ese estado de inocencia, y decirle al tribunal
No soy yo que lo digo. Aquí están todas las pruebas que dicen que fulano de tal fue que hizo lo que yo dije que él hizo. Después que eso se logra, dígase, de que todas las pruebas que se depositan prueban, vale la redundancia, la comisión de ese ilícito, y se demuestra que fue fulano de tal a Mengano, y que todo eso es lo que yo le estoy diciendo al tribunal que sucedió. Entonces el juez, haciendo una evaluación sistémica de todos esos elementos, que son muchos, entonces decide si se probó o no se probó la comisión del hecho. Y le voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con este caso, pero es fácil de entender. Si a mí se me acusa de yo robarme estos AirPods y la prueba que se deposita es que yo lo tengo en mi bolsillo y que dicen Miralba Ruiz atrás, y tú pudieras decir, bueno, son de Miralba, lo tiene Francisco en el bolsillo, se lo robó. No, hay muchas otras variables que pudieran acreditar que yo no me lo robé, sino que lo obtuve de otra forma. Lo pude haber comprado así, alguien que sí se lo robó, me lo pudo haber encontrado en la calle, me lo pudieron haber regalado. Cuando tú tienes un escenario donde hay tantas variables de cómo eso sucedió y tú no tienes un vínculo entre Francisco y la cartera de Miralba de donde se sustrajo ese artículo, entonces técnicamente hablando no hay pruebas suficientes para decir de manera fehaciente y sin duda razonable que Francisco Álvarez le robó de su cartera los audífonos a Miralba. Eso aparentemente fue lo que pasó ayer con el principal imputado. Y ahí volvemos a un tema que hemos tratado ya muchas veces en el programa, de la resaca emocional del pueblo cuando se le vende un caso en los medios y no es lo que al final vemos en el proceso. Primero, el pleito no se acabó. Cuando la sentencia salga, inicia el plazo para recurrir en apelación, y probablemente todo el mundo va a recurrir, tanto los imputados que fueron condenados como el Ministerio Público y los acusadores civiles a los que le descargaron o a los que le evaluaron los daños distintos a sus peticiones. Y en ese nuevo foro judicial, dígase en la corte, en la alzada, se va a volver a discutir todo lo que el tribunal, la corte reciba como impugnado por parte de las partes afectadas. Es decir, todo esto puede cambiar para bien de los imputados o para mal de los imputados. Es decir, que un imputado descargado pudiera ser eventualmente vuelto a sindicar y las partes que fueron condenadas pudieran obtener una revocación de su condena. Porque en nuestro país nosotros tenemos ese doble grado de jurisdicción y en materia penal es un poco más complejo, de manera garantista para el imputado, que va a permitir de una forma u otra que todo lo que ahora quizás pudo haber sido considerado como un error del proceso, de la instrucción, de la prueba, se trate de remediar en ese segundo grado, siempre y cuando el proceso así lo permita. De mi parte tengo las siguientes curiosidades. Se descarga el principal imputado, pero si se condena otras personas dentro del proceso. ¿Significa esto, según lo que tenemos jurídicamente, el resultado, que todo esto ocurrió sin que el imputado se diera cuenta? O, en su defecto, que todo esto ocurrió y no hubo forma de probar cuán involucrado estaba el director de la Lotería Nacional. El Ministerio Público dice que va a apelar. ¿Qué implica una apelación? En este caso, Perdón, y déjame agregarle. Y dicen que sí hubo pruebas y que la muestra es que hay unos que están condenados. Entonces, ¿cómo es que llegan los expedientes? ¿Uno por uno? ¿En total? O sea, sí, ¿cómo pasa esto? Yo no soy muy fanático de las declaraciones en los medios, de ningún lado, porque a veces mandan mensajes que, aunque son ciertos, se distorsionan en el camino. Es como el juego del teléfono, que uno comienza diciendo sí, y termina diciendo tengo hambre. Entonces, yo pienso que cuando tenemos multiplicidad de imputados con roles distintos pero interconectados, hay un proceso de imputación para cada uno de ellos. Y me gusta siempre poner ejemplos sencillos. Si yo tengo una persona que roba, una que maneja el vehículo donde se robó y una que planificó el robo y la forma en la cual se iba a ejecutar, aunque esas tres actitudes ilícitas están conectadas y, entre comillas, una depende de la otra, porque uno planificó, uno lo ejecutó y otro ayudó a que escapara,
tú tienes que probar que cada uno de ellos es culpable de su rol en contexto del otro. Entonces, es posible tú no probar que el autor intelectual lo fue, pero sí tú puedas mantener la condena para el que robó y para el que ayudó a escapar al que robó. Aunque todo el mundo sepa que hubo una persona que lo organizó desde arriba, si tú no lograste probar eso no quiere decir que los otros dos se van ahí en blanco. Ahora bien, hay casos donde la comisión del hecho depende de manera escalonada de otros ilícitos, que si tú tumbas uno, cual dominó, se caen los otros. En este caso, nosotros no estamos ante un proceso de ese tipo, porque esto es un proceso donde hay multiplicidad de imputados por economía procesal, pero ahí hay 2 o 3 expedientes separados, o sea, que se pudieran haber conocido de manera separada. Lo que yo sí creo, obviamente, y eso lo vamos a poder ver cuando tengamos la sentencia completa, es cómo con ese universo probatorio y de hechos probados, yo, o el tribunal, mejor dicho, puedo concluir diciendo que fulano de tal no es culpable. O sea, si usted se da cuenta que casi al final de la decisión, los tipos penales que se le imputaron, los comportamientos típicos que se le imputaron al señor Louis Michel Dicen son muchos. Y cuando uno va a descargarlo, tú tienes que agarrar toda la prueba y entre comillas, porque materialmente no es así, una por una, ir evaluándola de cara a los ilícitos perseguidos y sindicados en contra de ese señor. Y cuando tú logras probar que ninguno de esos entonces o que ellos en conjunto no se habían cometido, entonces tú dices que dicta sentencia absolutoria. Eso quiere decir que el trabajo de la sentencia, en caso de que esté para abril, que yo lo veo muy rápido, probablemente eso no va a estar para abril, pero en caso de que esté para abril o para cuando esté, va a ser el de justificar, probablemente va a ser una sentencia muy grande, todas las causas por las que ese señor evadió la culpabilidad que a los otros se le impregnó en el expediente y en la instrucción del expediente.